porque ponían el karaoke y ellos a cantar salsa. Y yo quería escuchar a Bobby Cruz y tenía que escuchar a los borrachitos. Y luego que ellos terminaban el concierto, pues por las reglas que hay de urbanidad, que a cierta hora tenían que apagar los aparatos, ellos seguían cantando a capela. Y aparte de las canciones era la dinámica que se daba entre gente embriagada. Y yo le dije, Señor, tú tienes que hacer algo, tú me tienes que quitar a esa gente de ahí. Arráncalo. Yo literalmente dije que los arrancara. Pero yo no iba a pensar que yo iba a tomar literalmente. Y si usted va hoy frente a casa, no hay nada. El municipio arrancó literalmente el edificio. Lo expropiaron y lo sacaron de ahí. Y hoy día ya yo no tengo vecinos al frente. Yo estoy orando para que lo que vayan a poner ahí sea algo, no me vayan a poner entonces una discoteca. Pero Dios escucha la oración. Dios escucha la oración. En esta mañana yo quiero que ustedes busquen en su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Versículos 34 y 35. Yo no coordiné esto con Graciela. Ni las canciones me las dio Graciela un momentito ayer que estaba deprisa porque me iban a hacer unas planillas, iba a almorzar y ya de momento así me dio las canciones, pero no le dije de qué yo iba a hablar ni tampoco le di el pasaje, para que ustedes vean cómo obra Dios. Capítulo 13 de Juan, versículos 34 y 35. ¿Lo tienen? Juan capítulo 13, 34 y 35. Lo voy a invitar a ponerse de pie un momentito. Van a estar sentados un ratito. Y vamos a leer esos dos versículos al unísono. Juan 13, 34, 35. Amén. ¿Lo tienen todos? Leamos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Padre, en esta mañana te alabamos, Señor. Te damos gracias porque tú has sido bueno, porque más allá de las circunstancias está tu poder y está tu voluntad. Tú eres soberano sobre todas las cosas, Señor. Por eso te bendecimos. Declaramos en esta mañana que como pueblo tuyo te necesitamos. Que en nuestra vida hay profunda necesidad de ti. Necesitamos que tu palabra ministre a nuestra vida. Porque solamente tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. Nuestras copas están boca arriba, Señor, para que el vino del cielo descienda. Y te damos gracias por ello. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Si se me sale un gallo, usted me va a perdonar. Me echan mal. Hace 2 semanas atrás, nuestro pastor habló sobre las 8 características de una iglesia que crece. No sé si ustedes se recuerdan. Empezó diciendo que una iglesia que crece tiene un liderazgo capacitador. Y dio una lista de 8 características de la iglesia que crece. La última de ellas dice que una iglesia que crece es una iglesia que tiene relaciones afectivas. Relaciones afectivas. Una iglesia que crece es aquella donde el amor de Dios se deja ver. Y en esta mañana quisiéramos tomar unos minutos para reflexionar sobre el amor de Dios en la iglesia. Porque a veces esperamos el 14 de febrero para hablar del amor. Sin embargo, en estos pasajes Jesús dice, yo les doy un nuevo mandamiento. ¿Y cuál es el nuevo mandamiento? Que se amen los unos como ¿quién? Como Él nos ama. Ese es el nuevo mandamiento. Y paso seguido dice, en esto van a conocer que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y yo me pregunto, ¿por qué el Señor no puso otra señal? ¿Por qué el Señor no puso otra marca a su iglesia? Dijo, el amor va a ser la marca por el que el mundo lo va a conocer. ¿Por qué no dijo la doctrina? ¿Por qué no dijo la adoración? ¿Por qué no dijo el templo? Él dijo el amor.
Esa va a ser la característica que va a marcar el pueblo. Si se aman los unos a los otros. Y en ocasiones, la gente juzga la espiritualidad de un pueblo, de una congregación, por las cosas que allí ocurren en términos de milagros. Dice, bueno, si hay milagros, si hay portentos, si hay maravillas, allí está Dios. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, si se aman como yo los amo, así la gente van a saber que Dios está en medio de ustedes. ¿Por qué? Dígame usted, antes de ser cristiano, ¿usted sabía lo que es la salvación por la fe? Usted no sabía lo que es la salvación por la fe. Eso es una doctrina que usted la aprendió cuando vino a Cristo. Amén. ¿Usted sabía lo que era la Biblia? No. Eso usted lo aprendió cuando, después que usted vino a Cristo. ¿Usted sabía lo que es el rapto de la iglesia? No. ¿Usted lo supo cuando? Cuando aquí se le enseñó, en la iglesia donde usted estuvo, se le enseñaron lo que es el rapto, lo que es la Trinidad, lo que es la salvación por la fe, las doctrinas de la Biblia. Pero ¿qué es lo que ve una persona que llega a la iglesia por primera vez? El amor. El amor. Uno de los primeros emperadores que se topó con esta nueva secta llamada a los cristianos, envió a uno de sus ayudantes a investigar. Y dijo, ve, investiga qué es eso de los cristianos. Y aquel hombre fue y se insertó en los grupos de cristianos, que en aquel momento era un grupo nuevo, una secta nueva según ellos. Y cuando regresó al emperador le dijo, una cosa yo le puedo decir, señor emperador, ellos se aman como nadie se ama. Mirad cómo se aman, dijo aquel hombre. Es una frase que va a caracterizar a la iglesia. Mirad cómo se aman. Así que cuando una persona llega a la iglesia, gracias, ella no sabe de doctrina, ella no sabe de Biblia, ella no sabe si creemos o no creemos en la Trinidad, si creemos en el rapto, si el rapto es antes o después de la gran tribulación. A ella no le importa eso. La persona que llega nueva aquí no sabe nada de eso. Lo que él o ella ven cuando vienen a la iglesia es la forma en que nosotros ¿qué? Nos amamos. Y ese es el sello del cristiano. Por años muchas personas han creído que los milagros son el sello de la iglesia. Y yo creo en los milagros, yo creo que en la iglesia de Dios se dan milagros. Y si en esta mañana nosotros pudiéramos aquí dar testimonio de gente aquí que ha sido sanada por el poder de Dios, tendríamos una fila en ese pasillo. Amén. Aquí tenemos gente que ha sido sanada por cáncer por el poder de Dios. Amén. Aquí tenemos gente que ha sido sanada de diferentes enfermedades. Y yo creo en los milagros. Pero más allá de los milagros está el amor de Dios. Porque los milagros pueden ser imitados por Satanás. Los milagros pueden ser imitados por las sectas. Pero el amor de Dios no puede ser imitado. Por eso Jesús dejó como sello el amor. Y ese amor que se manifiesta y se debe manifestar en la casa de Dios de diferentes maneras. Richie Ray y Bobby Cruz tienen una canción que se llama Cipriano. ¿Quién aquí ha escuchado Cipriano? Amén. Por lo menos no soy el único cocoro aquí. Cipriano. Cipriano dice Richie Ray y Bobby Cruz que se convirtió pero no va a la iglesia. Porque el culto se acaba tarde y no le gusta el pastor. Él se queda viendo el evangelio por la televisión, así no tiene que dar diezmo ni pagar ofrendas a ese cambio, dice la canción. Y la experiencia de Cipriano es la experiencia de miles de personas en este país que no asisten a la iglesia. Se autodenominan cristianos, pero no asisten a la iglesia porque ellos no necesitan la iglesia. Son cristianos islas, cristianos solitarios, cristianos que viven su vida espiritual en forma anónima. Pero desde el punto de vista bíblico, eso no es ¿qué? Posible. Usted no puede ser un cristiano cipriano. Porque para yo manifestar el amor, yo tengo que estar con la gente. En mi
casa encerrado, yo no puedo manifestar el amor. Y Dios nos hizo de tal forma que yo tengo que venir y congregarme para poder manifestar el amor de Dios. ¿Por qué venimos los domingos a la mañana, por la mañana aquí? Porque estas son las horas de oficina de Dios. Yo no vengo los domingos por la mañana porque estas son las horas de oficina de Dios. Yo vengo porque el pueblo de Dios se reúne el domingo por la mañana. Y yo quiero estar con el pueblo de Dios. Y yo quiero congregarme con su pueblo. Y yo quiero sentir el amor de su pueblo. Pero los cristianos ciprianos, ellos viven su vida aislada, su vida anónima, su vida solitaria, porque ellos no necesitan a nadie. Hay algo que suena muy espiritual y dice, yo solo necesito a Dios, yo no necesito a nadie más. Y eso, aunque suena muy espiritual, es falso. Porque yo, además de Dios, no necesito a usted. Porque Dios me hizo así. Gente dice, no, yo no voy a la iglesia porque yo tengo a Dios. Y como yo tengo a Dios, pues yo no necesito a nadie más. La Biblia nos dice que cuando Dios creó todo, ve allá el capítulo 1 de Génesis, cada vez que terminaba una cosa, ¿qué decía? Qué bueno me quedó, ¿verdad? Qué bueno me quedó. Está hecho algo, usted dice, qué bueno. Las hermanas cuando cocinan una comida dicen, qué bueno me quedó, ¿verdad? El hermano cuando termina el patio y ve ese patio limpiecito, qué bien me quedó. Pero Dios cada vez que terminaba algo decía, me quedó bueno. Qué bueno me quedó. Pero hubo algo que Dios dijo que no era bueno. ¿Y qué fue lo que Dios dijo que no era bueno? Que el hombre esté solo. Léalo, está en la Biblia. Cuando Dios termina toda la creación, que dice, qué bueno me quedó todo. ¡Wow! Pero vio algo y dijo, eso no me quedó bueno. Y dijo, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Y entonces creó a quién? A la mujer, para que fuera su ayuda idónea. Alguien con quien él pudiera ¿qué? Compartir y amar. Dios nos creó seres sociales. Dios nos creó seres que amamos. Dios nos creó con la necesidad de tener a alguien parecido a mí. Ahora, volvamos a ese capítulo 1 de Génesis. En esta cuestión del amor. ¿Qué tenía Adán antes de tener a Eva? Los animales. ¿Y qué más? ¿Tenía a Dios o no tenía a Dios? ¿Tenía comunión con Dios o no tenía comunión con Dios? Entonces tenía los animales, tenía un planeta perfecto, una ecología balanceada, tenía comunión con Dios, pero le faltaba algo. Porque Dios lo creó así. Y ese es el problema, que hay gente que dice, yo tengo a Dios, no necesito nada más. Yo tengo a Dios, yo no necesito ir a la iglesia. Yo tengo a Dios, en casa yo prendo la televisión y como dice Cipriano, si no me gusta lo que dice el predicador, lo cambio y nadie se enoja. Pero ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios fue que aquel ser que Él creó en el principio, aún teniendo comunión con Él, tenía que tener comunión con alguien que fuera igual a Él. Dios pudo haber enviado ángeles, o no podía haber enviado ángeles al paraíso. Pero los ángeles no eran igual a Adán. Dios pudo haber enviado un animal que hablara, dar una cotorra con la que él conversara. Pero Dios no. Había cotorras ahí, pero las cotorras no. Él necesitaba a alguien con quien tener coinonía, comunión. Y creó a la mujer. Bueno, la serpiente hablaba, ¿verdad? Ya sabe Dios cuántas conversaciones tuvo. Pero no era el problema. El problema era que él necesitaba a alguien igual a él. Y nosotros necesitamos la comunión de los unos con los otros. Yo necesito de usted. No importa cuántos años yo lleve en el Evangelio, yo necesito la comunión de mis hermanos. Hace un tiempo atrás, y esto yo lo he dicho y creo que es la tercera vez, y lo voy a repetir porque creo que es importante. Mire, hermano, use las redes sociales para bendecir. Use las redes sociales para bendecir. Hubo una hermana que está aquí esta mañana, no voy a decir el nombre, puso un comentario muy bonito sobre la iglesia. Yo visité otra iglesia porque no tenía transportación para llegar a mi iglesia, pero no fue igual.
Los mujeres, la adoración, la predicación, no fue igual, porque era mi iglesia. Yo quería estar en mi iglesia. Eso dice que la relación de esa hermana con su congregación es ¿qué? Es buena. Es buena. Y cuando usted escucha comentarios como eso, usted dice, pues entonces la relación, el amor de Dios está fluyendo. Ahora, eso de amar es fácil. Bueno. Él nos mandó que nos amáramos nosotros a nosotros, porque ya vimos que Él nos creó así. Él nos hizo seres sociales, que tenemos que buscar la compañía de otros. Y aunque tenemos la comunión con Dios, necesitamos la comunión con el hermano. Así que yo necesito la comunión con usted. Pero en esa comunión, en ocasiones va a haber ¿qué? Choques. Pablo utiliza varias metáforas para comparar la iglesia de Dios. Pablo dice que la iglesia es como la novia de Dios. Pablo dice que la iglesia es como el cuerpo. Pablo dice que la iglesia es como un edificio. Pero Pablo también dice que la iglesia es la familia de Dios. Y en la familia tenemos gente con diferentes personalidades, ¿no? Porque aún entre los hermanos gemelos, las personalidades no son ¿qué? Idénticas. Pueden ser físicamente idénticos, pero las personalidades no son idénticas. Y esta familia que es más grande, que es más extendida, ¿cuántas diferencias pueden haber? Muchas. Ay, hermano, pero eso no es espiritual que hayan diferencias. Mire, hermano, eso es natural que las haya. Cuando usted va al libro de los Hechos, porque nosotros queremos tomar la Biblia, tomamos la Biblia como nuestra fuente de autoridad. Se da el caso de que en la Biblia se dice que la iglesia recién nacida, la iglesia que estaba en luna de miel, porque usted sabe que cuando se está en la luna de miel, aquellos que son casados o han estado casados, esos son los momentos de dulzura y todo lo vemos bonito y todo el color de rosa. En estos días una compañera de trabajo contrajo, voy a decir nupcias, contrajo nupcias. Y ella es una persona un poco fuerte de carácter. Y coincidí con ella en el estacionamiento del trabajo y íbamos hablando y de momento suena el timbre de su celular. Y tenía una musiquita como que diferente, no era una musiquita como romántica. Y cuando ella toma su celular, mi amor, sí, te dejé el desayuno preparado. Ella mire, esa no es ella. Ella no habla así. Por favor, mira, no tomes tal avenida, vete por tal sitio para que no cojas tapón. ¿Será que la habrán cambiado el fin de semana? Si está en la luna de miel, no, amor. Pero la luna de miel, ¿qué pasa? Termina. Terminó la luna de miel. Y usted se da cuenta que él ronca. Y que tiene una línea blanca por aquí por la mañana. Y que su amada, si le habla sin lavarse la boca, no va a ser rosa lo que salga por ahí. Que él aprieta el tubo de la pasta de dientes por el medio, dejando un bonche acá y otro acá. Que deja las medias tiradas. ¿Ah? La tapa de inodoro no la. Y entonces como que la luna de miel ya empieza a ser. Y eso ocurre en todas las relaciones, mis amados. Cuando usted llega nuevo a una escuela, es el primer día de clase del niño. ¿El niño cómo va? Bien preparado. La lonchera es nueva. La lonchera que tiene los últimos muñequitos que hay. No sé cuáles son los que están de moda. Cuando yo iba a la escuela eran de lata las loncheras. ¿No se recuerdan? Eran de lata. Dejémoslo ahí. Pero yo iba con mi loncherita preparada, con el termito con jugo de guayaba. Iba limpio ese primer día, iba contento porque las libretas estaban como nuevecitas, los lápices, las puntas sacaditas, las borras todavía no han sido usadas y tan bonito. Pero a las 2 semanas, ¿qué pasaba? La lonchera estaba fastidiada, el termo lo había roto, ya yo no quería ir para la escuela, porque se terminó ese encanto primero.
Pues mire, la iglesia nace en el libro de los Hechos y está en la luna de miel. Todo es bien, Dios está obrando, están habiendo portentos y maravillas. Y ellos se amaban. Y dice la Biblia que tenían comunión los unos con los otros. Pero llegó un momento en que hubo un bochinche. La iglesia primitiva, la iglesia donde estaban Pedro, Juan, los apóstoles haciendo portentos, milagros y maravillas, hubo un bochinche. Ay, hermano, no lo digas así, bueno, está bien. Una diferencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en aquella iglesia? Que había un grupo de mujeres que eran judías griegas, judías de habla griega, o sea, judíos que habían sido criados en otras áreas, que no eran palestinos, y estaban dentro de la iglesia, y las ayudas que se repartían, la iglesia repartía unas ayudas a esas mujeres, a esas viudas. Esas mujeres de habla griega no estaban recibiendo las mismas ayudas que las mujeres de judías de Palestina. ¿Y qué pasó? Pedro predica bueno, Pablo predica bueno, porque no están velando esto. Estas hermanas no están recibiendo lo que deben recibir. Y eso se da en todos lados, mi amado. ¿O no se da en su familia? Cuando hay las reuniones familiares. ¿Dónde aquí llegó? A ver, la viene con el mismo cuento la otra vez. Se me olvidó lo que tenía que traer, vamos. Se me olvidó. Siempre se me olvidó. ¿Se da o no se da? Yo estoy viendo otro planeta. Pero se dio dentro de la iglesia primitiva, la iglesia recién nacida, la iglesia que estaba en luna de miel. Allí se dio un bochinche. Pero una diferencia. ¿Y qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los apóstoles? Oraron, Dios les dio sabiduría y creó lo que se llama el ministerio del diaconato. Quedaron los diáconos, que eran hombres y mujeres, hombres llenos de qué? Del Espíritu Santo, para que administraran esa área de la iglesia, que era el área de las ayudas a los pobres. Se resolvió el problema. ¿Se acabó todo ahí? No. Hubo otro bochinche. Pablo y Pedro. Pedro, el de las llaves, ¿se recuerdan? Visitaba las iglesias que habían sido fundadas por su hermano Pablo. Eran gentiles, iba allí y se sentaba con ellos en las comidas de las iglesias de los hermanos gentiles y estaba feliz y contento con sus hermanos gentiles comiéndose su pernilito y su chuleta. No había ningún problema. Pero cuando Pedro se enteró que venía gente de Jerusalén, que eran judíos, que eran cristianos, que no eran gentiles, hizo: yo no como chuleta. Yo no me siento con esa gente no cumple con los rituales. ¿Y qué tuvo que hacer Pablo? Llamarle la atención. Y le dijo hipócrita. Pablo a Pedro. Y los dos apóstoles, los santos apóstoles, tuvieron fricción entre ellos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que en ocasiones tenemos nuestras diferencias y opinamos de diferentes formas. Y eso se va a dar en todos sitios y se seguirá dando hasta que Cristo venga. El problema no es que no haya diferencia, las va a haber, eso las va a haber siempre. El problema es cómo trabajamos con esas diferencias. Y Jesús, en el Evangelio, dio unas claves y dio unas instrucciones con respecto a él. Dijo en una ocasión: miren, ustedes se aman y todo eso, qué bueno. Usted viene al altar y va a traer su ofrenda al altar. Y cuando usted se arrodilló ahí a adorar al Señor, ¿se acordó que qué? Que usted tuvo un problema con alguien. Que usted le hizo algo mal a alguien, dice. Que alguien tiene algo contra ti. Fíjense en el concepto. El concepto no es que yo tenga algo contra alguien, es que alguien tenga algo contra mí. Jesús dice: deja la ofrenda en el altar, ve y qué, reconcíliate con tu hermano y entonces ofrece. Que si yo vengo al altar y recuerdo que hay alguien que tiene algo contra mí, no que yo tenga algo contra alguien, sino alguien que tenga, yo debo dejar la ofrenda en el altar y reconciliarme para que entonces esa ofrenda sea bien recibida por Dios. Pero si yo no he hecho nada,
El orgullo. El orgullo. El orgullo que me dice que yo no puedo ir y levantarme y buscar la comunión, la reconciliación con mi hermano porque yo no tengo la ¿qué? La culpa. Y el evangelio precisamente no es muy popular porque en el evangelio el ego hay que crucificarlo. Yo tengo que morir. Morir, ese yo llevarlo a la cruz y clavarlo. Y decir, aunque yo no tengo nada contra él, yo no tengo nada contra ella, yo voy a buscar la reconciliación. Ay, hermano, pero eso no es justo. Yo no lo escribí. Eso yo no lo escribí. Esas son palabras de Jesús. Yo voy a buscar mi reconciliación. Yo me voy a tragar mi orgullo. Y no voy a decirle, aunque yo tengo la razón, y yo sé que tú estás mal, reconciliemos. No, esa no es la actitud. La actitud es, mira, lo que pasó, pasó. Yo no voy a entrar ahora en esas razones. Yo lo que voy a decir es que yo te amo. Así que la iglesia que ama busca la reconciliación. No busca la división, busca la reconciliación, busca la unificación. El amar significa reconciliarse. Porque mi amado, y los que están casados y han estado casados saben que las diferencias van a surgen todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y hay algunas que van a perdurar toda la vida. Él va a seguir dejando la tapa arriba. No la va a bajar. No la va a bajar. Va a seguir tirando las medias donde no van. ¿Y usted qué va a hacer? Bajarla. Pero usted no va a dejar de amarlo por eso. O va a dejar de amarla porque las habichuelas no le quedaron como tenía que quedar. No, nos seguimos amando. De la misma forma, en la iglesia del Señor hay una diferencia y las van a seguir habiendo hasta que Cristo venga. Pero yo voy a buscar la reconciliación porque mi adoración, dice el Señor en ese pasaje, mi adoración será recibida por Dios en tanto yo esté en comunión con mi hermano. Yo puedo que predique bien, yo puedo que cante bien, yo puedo que impresione bien a la gente. Pero si yo no tengo comunión con mi hermano, Dios no va a recibir esa adoración. Tengo que tragarme mi orgullo y decir, perdóname, sigamos adelante. Ahora, no solamente el amor se muestra en la reconciliación, y voy a tratar de ser más breve. El amor se muestra en el acompañamiento en todo tiempo. Yo estoy con la persona que amo cuando voy a la boda, cuando voy al cumpleaños. Cuando ir a la boda y al cumpleaños. Pero también yo muestro mi amor en el funeral y muestro mi amor en el hospital. Generalmente nos gusta las primeras dos, la boda y el cumpleaños. Pero ¿qué pasa con el funeral y el hospital? Yo te necesito en todo momento. Porque yo no veo ángeles. Hay hermanos que tienen esa bendición que han visto ángeles, gloria a Dios. Pero yo no veo ángeles, literalmente. Yo lo que veo son ¿qué? Personas. Yo no palpo al Espíritu Santo. Yo siento cuando alguien me abraza. Yo no toco a Dios, pero sé cuando alguien me besa. Yo no veo a Dios, pero sé cuando alguien se para a mi lado. Y aunque no diga nada, me dice estoy contigo. Y yo necesito y usted necesita esa persona ahí. Así que, como yo lo necesito, yo también voy a hacer así. Porque ¿cuántas veces necesitamos que usted y yo vayamos a ese que está solo o a esa que está sola y simplemente estar con él, estar con ella? Jesús dijo, en aquel día, hablando del juicio de las naciones, capítulo 24 de Mateo, me dirán, Señor, ¿y cuándo fue que te vimos en la cárcel y te visitaron? Enfermo y te fuimos a ver. Desnudo y te vestimos. ¿Y qué va a responder el Señor? Por cuanto lo hicieron ¿a quién?
a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hicieron. La comunión con Dios, el amor de Dios, se muestra en hechos tangibles. Y yo necesito, y mi hermano necesita, y todos necesitamos, alguien en el momento de dolor, alguien en el momento de aflicción, alguien que esté ahí, aunque no diga mucho. Un ejemplo bíblico de esto es Job. La Biblia dice, usted conoce bien la historia, Job perdió ¿qué? Perdió sus negocios, perdió sus propiedades, perdió sus hijos y por último su esposa que lo abandonó. En medio de esa tragedia se enferma, se convierte en una llaga viviente. La Biblia dice que se fue al basurero del pueblo y allí se rascaba con un canto de tiesto, porque el pico era tanto. Pero tres amigos viajaron no sabemos cuántos kilómetros porque supieron que su amigo estaba en malas condiciones. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que vinieron y cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Se desgarraron las ropas y lloraron con él 7 días y no dijeron ni una palabra. Y eso fue lo mejor que hicieron. Hasta ahí todo iba bien. Hasta ahí todavía. ¿Por qué? Porque le estaban diciendo a Job, Job, no sabemos qué pasó, pero sí sabemos que está sufriendo. Y nosotros estamos contigo. Y a veces usted dice, que yo no voy porque yo no sé qué decir. No tiene que decir nada. Yo no voy porque es que yo no conozco muchos textos de la Biblia que yo pueda citarle. No tiene que citar la Biblia, simplemente esté. Yo no necesito que usted me dé un compendio de teología cuando yo estoy pasando por un mal momento. Yo no necesito que usted me dé un sermón. Yo simplemente necesito que usted esté. Punto. Aunque no diga nada. Que usted me dé un abrazo, que usted me dé su mano, que usted me diga, ¿en qué te puedo servir? De eso se trata la comunión entre los hermanos. De eso se trata el amor de Dios. A veces creemos que tenemos que decir cosas, que tenemos que aprender discursos, que tenemos que aprender teología para entonces visitar a un enfermo o visitar un funeral. Mire, simplemente el hecho de su presencia ahí le está diciendo a esa persona que usted lo ama, aunque no diga nada. Porque ¿qué pasa? A veces como que nos ponemos muy teológicos y tratamos de entonces de ir más allá. Y fue lo que le pasó a los 3 amigos de Job. Hasta ese momento todo iba bien en términos de acompañar en el dolor al hermano. Pero ¿qué pasó cuando abrieron la boca? Después de una semana sin decir nada, dijeron, oye, me ven acá. Yo creo que tú hiciste. Chequéate, porque con esa racha que tú tienes que tener unos cuantos pecaditos ocultos por ahí. Y a lo que el hombre estaba sufriendo, ¿qué pasó? Le añadieron otra cosa. Y a veces usted va a visitar enfermos y usted trata de animarlo y trata de decirle muchas cosas. Y en esas muchas cosas está el problema. No diga nada. No diga nada. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Qué te puedo ayudar? Dime, ¿qué te puedo servir? ¿Qué tú necesitas? Eso es lo que quieren oír. Yo no quiero oír que usted me dé un compendio de teología, ni me hable del porqué del sufrimiento, y se trepa allá cuando crearon a Satanás, y lo bajaron del cielo, y lo mandaron al infierno. Yo no necesito eso. Yo lo que quiero es que usted me abrace, me dé un beso y me diga, aquí estoy. Eso es lo que yo necesito. Y la iglesia como pueblo de Dios tiene que aprender a acompañar al que está necesitado, al que está sufriendo, al que está en dolor. No solamente vamos a la boda y a los cumpleaños, tenemos que ir al hospital, al lugar donde se está sufriendo, al lugar de dolor, porque el pueblo de Dios, para eso fue que Dios lo hizo, para que el amor de Dios se manifieste. Y en ocasiones nosotros caminamos por la vida y nos preguntamos a veces, y se lo digo como una persona que se ha quedado dentro del Evangelio, ¿no será la iglesia de Dios? Pero porque a veces pasan cosas que no deben pasar. Mire, hace 3 semanas atrás fue la concentración frente al Capitolio. Fue en el... Sí, ya hace un mes. Pues ese día me levanto yo para ir a la concentración. Prendo la televisión y vi que estaban dando reportajes. Y yo, no se ve tanta gente, lo vi más tarde. Así que me regodeé en casa y
santo tapón. Salí a las 8:30, a las 10 fue que pude estacionar el carro. Y lo tuve que estacionar allá por el Muñoz Rivera. Así que caminé desde el Muñoz Rivera hacia el Capitolio. Y cuando llego encuentro aquella masa de gente compacta. Y yo digo, no, pero yo no me voy a quedar aquí atrás porque allá atrás yo no veo nada. Yo quiero ver a lo que están hablando. Y trato de meterme entre toda esa gente. ¿Qué pasó? No se podía. Yo no podía caminar entre aquella gente. Entonces yo buscaba, cuando iba un grupito así, que iban todos juntitos pequeñitos, pues yo me iba detrás. A coger forma, que me dieran camino, porque uno, vea, yo no soy muy corpulento. De esa multitud, pues me pasaba como a Saqueo, me perdía. Y en medio de esa dinámica de yo buscar una posición buena para yo estar frente, que en total no llegué, me tuve que salir porque me dio claustrofobia. Pero oigo dos hermanitos que iban con sus Biblias así, dos ancianos, también empujando. Yo le bendiga, déjeme pasar. Y el que va atrás le dice al hermano, dice, ¿ustedes recuerdan? Habían dos concentraciones, la de nosotros al norte y la otra al sur. Un viejito le dice al otro, hermano, ¿estaremos en la qué? Porque a mí me han tocado por 2 sitios aquí. Y a veces a nosotros estamos en la iglesia y nos pasa como a ese viejito. Yo estaré donde tengo que estar. O me habré equivocado de sitio, Señor. Yo estaré donde tengo que estar o me habré equivocado. Porque se dan esas dinámicas, porque pasan esas cosas. Pero cuando, a pesar de esas cosas, yo siento el amor de mi hermano. A pesar de esos empujones, de esos pisotones, de esos apretones, de esos codazos, yo sé que esa gente me ama. Pues yo sé que estoy donde tengo que estar. Y que de la misma manera que a veces me dan pisotones, empujones y hasta codazos, también yo le he dado mis codazos, he dado mis empujones también. Y ese hermano y esa hermana han sido misericordiosos conmigo y me han amado a pesar de mi deseo. Y de eso se trata el Evangelio. El amor no es, como dice una canción, rosas un 14 de febrero. No, no. El amor es saber yo soportar. Y así lo dice Pablo. Sopórtese unos a otros. Y te dice, ¿por qué Pablo puso esa palabra ahí? Sopórtese. Porque sabía, él tenía que haber soportado y a él lo tuvieron que soportar bastante también. Así que, Pablo dice, la dinámica del Evangelio tenemos que soportar nosotros. Miren, la iglesia no es perfecta en el sentido de que todos los que estemos aquí tenemos una conducta intachable. Todos fallamos. De alguna u otra forma, todos fallamos. Pero a pesar de esa falla, el amor de Dios permea, el amor de Dios baña, el Espíritu Santo penetra y me hace sentir que aunque yo no soy perfecto, soy amado. Ahí está la diferencia. Aunque yo no soy perfecto, el amor de Dios llega a mí a través de la presencia de mi hermano. Aunque yo no soy perfecto y no veo ángeles volando cada vez que esa persona me llama, cada vez que estoy solo y me recibo una llamada y me dicen, mira Samuel, ¿cómo estás? ¿Y qué sé yo? Eso hace que mi alma diga, Señor, gracias, tú estás hablando. A veces queremos ver a Dios solamente en los portentos, en las maravillas, en los milagros. Pero yo prefiero ver a Dios en el amor. Porque ahí nos falla. Los milagros, como decíamos al principio, pueden ser imitados, pero el amor de Dios no se imita. El amor de Dios es real, es verdadero y se palpa a través del hermano. No es algo esotérico así, que yo tengo que ir a una montaña a buscarlo. Lo busco dentro de la congregación de Dios. Así que un nuevo mandamiento os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Por último, no tiene que ser un predicador, no tiene que ser un maestro o una predicadora. Esa palabra, esa llamada, ese saludo pueden cambiar la vida de alguien. Desmond Tutu, el obispo anglicano, premio Nobel de la Paz, le preguntaron una vez por qué él se hizo pastor anglicano. Desmond Tutu dijo, en una ocasión, Desmond Tutu, para aquellos ubicanos históricamente, era obispo negro en Sudáfrica, obispo de la iglesia anglicana durante el apartheid, o sea, cuando todavía estaba la división entre blancos y negros. Le preguntaron,
obispo, ¿por qué usted se hizo pastor anglicano? Dice, ¿sabe por qué? Porque cuando estaba el apartheid tenía unas reglas particulares, claro, en contra de los negros. Decía que si un blanco venía caminando por una acera y venía un negro, el negro tenía que pararse, echarse a un lado, dejar pasar al blanco e inclinar la cabeza en señal de respeto para cuando el blanco pasaba. Pero un día iba yo con mi mamá y venía este pastor, y lo saben porque los pastores anglicanos usan el cuello clerical, y venía este pastor blanco por la acera, y cuando me vio a mí y a mi mamá, se paró, se echó a un lado y nos hizo la reverencia. Yo me sorprendí, dice él en la entrevista, ¿por qué ese blanco se para y nos deja pasar? Cuando se supone que fuéramos nosotros los que dejamos pasar a ellos. Y el saludo de ese hombre se me quedó en la cabeza. Cuando llegamos a casa, dije, mamá, ¿por qué ese hombre nos dejó pasar? Pero porque ese es un hombre de Dios. Porque ese hombre sabe que todos somos iguales y que en el pueblo de Dios hay gente de diferentes colores, pero ese hombre vive lo que predica desde el púlpito. Y ese día, dice él, yo me propuse en mi corazón ser un pastor. Un saludo. No necesita ser un predicador, no necesita ser un gran elocuente maestro, simplemente muestre el amor de Dios. Ahorita escuchaba yo a nuestro hermano William. Yo me siento en la computadora a veces a trabajar el devocional, pero pongo parte del alimento de la clase de William. Y William estaba dando un testimonio de cuando él estuvo enfermo. Y William dice cuando lo operaron del corazón, que muchas veces recibió llamadas de hermanos para orar y para saludarlo, y que eso era como medicina para él. Mi hermano, cuando usted está en el momento de sufrimiento, cuando usted está en el momento de dolor, usted necesita eso. Simplemente alguien que le llame, simplemente alguien que le diga, ¿cómo estás? Dios te bendiga, estoy orando por ti. ¿Quieres que ore por ti? No tiene que hacer mucho. Simplemente deje que el amor de Dios deje que el amor de Dios fluya. Si hacemos eso, la iglesia va a crecer. Porque el que llegue va a ver el amor de Dios manifestado en la iglesia de Dios. Me va a decir, Samuel, entonces ya la doctrina no importa. No dije eso. Ya no importa si creemos o no creemos en la Trinidad, si somos salvos por la fe, no, eso es importante. Y seguiremos predicando la palabra, seguiremos enseñando la palabra. Pero para el que llega y para los que estamos, el amor de Dios es vital en la vida de la iglesia. Un amor que se manifiesta y que si usted no lo conoce, en esta mañana sería un momento bueno para conocerlo. Incline su rostro y vamos a orar.